Esa sonrisa. A mis 78 años, he visto muchas sonrisas. De alegría, de amor, de orgullo. Pero la sonrisa que ese jovencito me dedicó, esa era una que nunca olvidaría. Estábamos en el centro de la agencia de autos más lujosa de Guadalajara. Un lugar tan silencioso que el sonido de mis botas de trabajo contra el piso de mármol parecía un insulto. El vendedor, un muchacho llamado Mauricio con un traje más caro que mi primer taller, me miró de arriba abajo. Yo llevaba mi ropa de siempre, limpia, pero marcada por una vida de trabajo. Él se inclinó hacia mí, como si me fuera a contar un secreto, y soltó las palabras en un susurro que resonó como un trueno. Señor, con todo respeto, creo que no le alcanza ni para los neumáticos de este auto. El veneno en su voz fue superado solo por la risa ahogada de sus colegas. Una pequeña burla que me apuñaló el alma. No dije nada, solo lo miré fijamente a los ojos. Él no lo sabía, pero en ese preciso instante, no solo había perdido una venta. Acababa de ponerle un precio a su carrera, a su orgullo y a cada uno de los autos en esta sala. Y yo estaba a punto de comprarlo todo. Antes de contarte cómo hice que ese jovencito arrogante se tragara cada una de sus palabras, una por una, necesito saber hasta dónde ha viajado esta lección de vida. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás a punto de ver cómo el trabajo duro le cierra la boca al orgullo? Comenta tu ciudad y suscríbete, porque te juro que lo que pasó en las siguientes 3 horas, nadie en ese lugar lo podrá olvidar jamás. Para entender el silencio de esa agencia de autos, primero tienes que entender el ruido de mi vida. Mi lugar en el mundo no huele a cuero italiano ni a perfume caro. Huele a aceite de motor, a metal y a trabajo honesto. Me llamo Mateo Vargas, tengo 78 años, y estas manos que ven. Estas manos construyeron un mundo desde cero. Este pequeño taller en Guadalajara, el original, es todo lo que conservé después de vender la compañía que fan de con acento agudo. Refacciones y Talleres Vargas. Hoy es un nombre grande, pero nació aquí, entre estas paredes manchadas de grasa, con un puñado de herramientas y un sueño. Hoy en día, si algo se rompe, la gente lo tira. Yo no, yo creo en reparar, en encontrar la falla, en entender el mecanismo, en devolverle la vida a lo que otros dan por muerto. Para mí, un motor no es solo un montón de pistones y cables, es un corazón que espera volver a latir. Vendí la empresa hace casi 10 años. Me dieron más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Compré una casa cómoda para mi esposa, que en paz descanse, y aseguré el futuro de mi familia. Pero nunca pude alejarme de esto. El ruido de una llave ajustando una tuerca es música para mis oídos. Pero mi mayor creación no tiene motor ni 4 ruedas. Mi mayor orgullo es mi nieto, Diego. Ese muchacho es mi vivo retrato, pero mejorado. Tiene el fuego en los ojos y la humildad en el corazón. Se pasaba las tardes aquí conmigo, aprendiendo a desarmar motores antes de aprender a multiplicar. Yo le enseñé el valor del trabajo, y él me enseñó a usar un teléfono de esos inteligentes. La próxima semana, Diego se gradúa como ingeniero mecánico. Años de esfuerzo, de noches sin dormir estudiando, de sacrificios. Es el primer universitario de la familia Vargas. Y yo, su abuelo, le hice una promesa. Mijo, le dije hace meses. Cuando tengas ese título en la mano, tu abuelo te va a regalar el carro de tus sueños. No para que presumas, es para que cada vez que enciendas el motor, recuerdes que el trabajo duro y la dedicación te pueden llevar a cualquier parte. El auto que él quería no era cualquiera. Era una obra de arte alemana, una pieza de ingeniería que hasta yo, un viejo amante de los clásicos, admiraba profundamente. Sabía que solo lo encontraría en una de esas agencias donde te miran primero los zapatos y después la cara. Esa mañana me puse mi ropa de siempre. Mis pantalones de trabajo, una camisa limpia y mis viejas botas de confianza. No iba a disfrazarme de lo que no soy. Mi valor no está en la tela que me cubre. Sabía que entrar en un lugar así sería un desafío. Los jóvenes de ahora, especialmente los que venden lujo, tienen los ojos entrenados para ver carteras, no para ver personas. Miden tu valor por el reloj que llevas en la muñeca. Pero por mi nieto, por la ilusión en su rostro, estaba dispuesto a soportar cualquier mirada de desprecio. Fui esa mañana con el corazón lleno de alegría, listo para cumplir la promesa más importante de mi vida. Jamás imaginé que estaba a punto de encontrarme con el rostro más feo de la arrogancia humana. Mi vieja camioneta Ford se sentía fuera de lugar en ese estacionamiento. Parecía un burro de carga en medio de caballos de pura sangre, todos alemanes e italianos, brillantes bajo el sol de Guadalajara. El lugar se llamaba Alta Gama Motors,
El nombre lo decía todo. Era un palacio de cristal y acero, y los autos dentro no eran vehículos, eran joyas exhibidas en pedestales. Respiré hondo y entré. El aire acondicionado me golpeó con una frialdad que no era solo por la temperatura. El lugar era impecable y silencioso, como una catedral dedicada al dios del dinero. Desde que puse un pie dentro, sentí todas las miradas sobre mí. No eran miradas de bienvenida. Eran escáneres. Jóvenes vendedores con trajes ajustados me medían la ropa, las botas, las manos. Buscaban una marca, un reloj, algo que les dijera que yo pertenecía a ese lugar. No encontraron nada, y entonces lo vi a él. Mauricio, apoyado con elegancia en un escritorio de diseño, hablando por un teléfono que parecía una extensión de su mano. Joven, cabello perfecto, sonrisa ensayada. Le hizo un gesto a un colega, un movimiento de cabeza en mi dirección, acompañado de una media sonrisa burlona. En menos de 5 segundos, ya me habían juzgado y sentenciado. Dejó su llamada y caminó hacia mí con la lentitud de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Bienvenido a Alta Gama Motors, dijo. Su voz era suave pero sus ojos eran duros. Mi nombre es Mauricio. ¿Le puedo ayudar en algo, jefe? ¿Vino a conocer las máquinas? Usó la palabra, jefe, como se usa para hablarle a un albañil o a un cuidador de autos. Un formalismo vacío que en realidad significaba, usted no es como nosotros. Buenos días, respondí, ignorando el tono. Busco el nuevo coupé deportivo alemán. El que tiene el motor boxer de 6 cilindros. Es para un regalo. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. No esperaba que yo supiera exactamente lo que quería. Ah, dijo, recuperándose. Una elección. Ambiciosa. Excelente gusto. Pero no me llevó a ver el auto. Se quedó ahí, como un guardia, bloqueándome el paso. Es un vehículo de muy alto rendimiento, como comprenderá. Lo comprendo perfectamente, le dije con calma. Me interesan las especificaciones del nuevo sistema de enfriamiento del motor. He leído que lo rediseñaron por completo para optimizar el flujo de aire. Ahí fue cuando su máscara profesional empezó a agrietarse. Él no tenía idea de lo que yo estaba hablando. Su trabajo era vender el brillo, no la sustancia. Bueno, señor, titubeó. Lo importante es que el auto corre como un demonio y se ve increíble. El precio base, para que tenga una idea, es de 3 millones de pesos. Sin incluir los opcionales, claro. Me lanzó el precio como si fuera un muro. Estaba seguro de que esa cifra me haría dar la vuelta y marcharme. Pero yo no me moví. Solo lo miré y le dije. El dinero no es el problema, muchacho. El problema es cuando vendes motores, pero no tienes ni idea de cómo funcionan. Esa fue la primera vez que su sonrisa desapareció por completo. Le había tocado el orgullo. Yo ya no era un simple viejo. Era un viejo que lo estaba desafiando. Su rostro se endureció. Mire, abuelo, dijo, y esta vez la palabra fue un golpe. Este es un auto muy especial, para clientes muy especiales. ¿Por qué no empezamos por algo más tradicional? Tenemos unos sedanes muy bonitos en la otra sala. Quizás algo más adecuado para su ritmo de vida. Me llamó, abuelo, y me estaba diciendo que yo era lento, que yo era viejo, que yo sobraba en ese lugar. La primera grieta en el respeto se había abierto. Y yo sabía que lo que venía después sería mucho peor. Ignoré su insulto. Ignoré su sugerencia de que me fuera a la sala de los autos para gente de mi edad. Con la espalda recta y el paso lento de un hombre que no tiene prisa, caminé directamente hacia la joya de la exposición. Un deportivo alemán color plata, tan brillante y perfecto que parecía esculpido en mercurio. No lo miré como un juguete, como hacían los otros clientes. Lo miré como un mecánico. Vi las líneas diseñadas para cortar el viento, la posición baja del motor trasero, el equilibrio perfecto. Era una máquina hecha con orgullo. Mis dedos, acostumbrados a la textura áspera de la grasa y el metal, rozaron la fría y suave carrocería. Mi aprecio genuino por el auto pareció ofender a Mauricio aún más. Para él, un viejo como yo no tenía derecho a tocar su mercancía sagrada. Me siguió, sus zapatos caros haciendo un ruido impaciente sobre el mármol. Su voz ahora era más fuerte, lo suficientemente alta para que los demás escucharan. Señor, creo que no me está entendiendo. Este es un vehículo de alto calibre. Requiere un cliente con un perfil muy particular. Yo seguía concentrado en el auto, agachándome para ver la suspensión. La aleación de los rines es nueva, ¿verdad? Para reducir el peso no suspendido. Un detalle brillante. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi conocimiento lo desarmó. Un vendedor de estatus no sabe nada de mecánica.
Se sintió expuesto, desafiado. Y su arrogancia, herida, se convirtió en crueldad. Una pareja muy elegante que estaba viendo otro auto se giró a mirarnos. Los otros vendedores dejaron de disimular y nos observaban abiertamente, como si fuéramos un espectáculo. Mauricio sintió que tenía un público. Y decidió empezar la función. Se paró junto a mí, cruzó los brazos y levantó la voz para que todos lo oyeran bien. Mire, señor, dijo, arrastrando la palabra con sarcasmo, vamos a dejar las cosas claras, para que no pierda su tiempo ni me haga perder el mío. El silencio en la agencia se hizo tan pesado que podías oír el latido de un corazón. Y entonces, soltó la bomba. Con todo respeto, dijo con una sonrisa torcida, creo que no le alcanza ni para los neumáticos de este auto. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Luego añadió el golpe final. Quizás en una agencia de seminuevos, por allá por la zona industrial, encuentre algo que se ajuste más a sus posibilidades. Y entonces, ocurrió lo que él quería. La risa, no fue una carcajada, fue algo peor. Unas risitas contenidas, venenosas, de sus colegas vendedores. La pareja elegante desvió la mirada, con una incomodidad que era una forma de complicidad. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Sentí un calor que me subió por el cuello hasta la cara. No era rabia, era una vergüenza profunda, helada. Me sentí pequeño, invisible, desnudo. 78 años de vida, de trabajo, de construir algo desde la nada. Borrados en un instante por la risa de un niño con zapatos caros. Pero por fuera, me mantuve quieto. Mi rostro no cambió. Mi abuelo, un hombre de campo sabio, siempre me decía, Mateo, nunca le dé a un perro rabioso la satisfacción de verte sangrar. Así que me quedé ahí, en silencio, absorbiendo todo el veneno, dejando que sus miradas me juzgaran. Ellos no me insultaron a mí. Insultaron mi vida entera. Insultaron las manos de mi padre, el sudor de mi frente, el sacrificio de mi esposa. En sus mentes, yo era pobre. Y por ser pobre, no merecía ni siquiera el derecho a soñar, a mirar. Después de un silencio que pareció una eternidad, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. No con odio, con algo mucho peor. Con lástima. Sin decir una sola palabra, me di la vuelta y empecé a caminar lentamente hacia la enorme puerta de cristal. Mientras me alejaba, con sus risas ahogadas a mi espalda, no pensaba en irme a casa. Ya no se trataba del regalo de mi nieto. Se había vuelto algo personal. Ellos habían hecho su espectáculo. Ahora, era mi turno de montar el mío. La puerta de cristal se cerró a mi espalda y el mundo de mármol y acero desapareció. Afuera, el sol de Guadalajara me pareció más honesto, más cálido. El ruido de la ciudad, los claxones, la gente. Todo se sentía más real que la fría burbuja de la que acababa de ser expulsado. Llegué a mi vieja camioneta. Abrí la puerta y el olor familiar a gasolina, a tierra y a trabajo me recibió como un abrazo. El asiento de tela gastada conocía la forma de mi cuerpo. Este era mi mundo. No arranqué el motor de inmediato. Apoyé mis manos en el volante, el mismo volante que mis dedos habían moldeado durante 30 años de viajes. Y entonces, miré mis manos. Viejas, sí, arrugadas, con las venas marcadas, cubiertas de pequeñas cicatrices y manchas de aceite que ya nunca se quitarían. Las manos de un trabajador. Las manos que le dieron de comer a mi familia, que construyeron una casa, que levantaron un negocio de la nada. Para ese muchacho, Mauricio, estas manos eran sucias. Eran la prueba de que yo no pertenecía a su mundo. Para mí, eran medallas de honor. Cada cicatriz era una lección aprendida. Cada callo, una victoria ganada con sudor. La vergüenza que sentía dentro de la agencia comenzó a disiparse lentamente, como la niebla de la mañana. Y en su lugar, algo frío y pesado empezó a crecer en mi pecho. No era odio. El odio es un fuego que te consume y te deja vacío. Esto era diferente. Era acero. Era la calma que un mecánico siente cuando, después de horas de buscar, por fin encuentra la pieza rota. Comprendí que la ofensa de Mauricio no había sido solo para mí. Era un insulto a cada persona que se levanta temprano para ganarse la vida con dignidad. A cada hombre y mujer que es juzgado por su apariencia antes de ser escuchado. A mi padre, a mi abuelo, a todos los que me enseñaron que el valor de un hombre se mide por su palabra, no por su cartera. Podría haber llamado al gerente. Podría haber puesto una queja formal y, con suerte, habrían despedido a Mauricio. Pero eso sería como curar una herida de bala con una tirita. El problema no era solo ese muchacho. Era la enfermedad de la arrogancia que infectaba todo ese lugar.
No, una queja no era suficiente. Ellos no necesitaban un regaño. Necesitaban una lección, una que fuera tan grande, tan inolvidable, que quedara grabada en las paredes de ese palacio de cristal para siempre. No se trataba de venganza. La venganza es amarga. Se trataba de justicia, de reequilibrar la balanza. Saqué mi teléfono del bolsillo. Un modelo viejo y resistente, como yo. La pantalla se iluminó y busqué en mis contactos. No busqué el número de un abogado para demandar. No busqué a un amigo para quejarme. Busqué un nombre. Ernesto, banco privado. Marqué el número. Ernesto me contestó al segundo tono, como siempre. Don Mateo, qué gusto escucharlo. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ernesto, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Voy a necesitar que prepares una transferencia. Una muy, muy grande. Y la voy a necesitar disponible de inmediato. Esa tarde, no iba a pelear con palabras. Iba a pelear con el fruto de toda una vida de trabajo. Era hora de recordarles a esos niños, de una vez por todas, que el respeto no se compra. Pero la falta de respeto, esa sí puede tener un precio muy, muy alto. Colgué la llamada con Ernesto, mi banquero. El primer movimiento estaba hecho. Por primera vez en muchos años, sentí el poder silencioso del dinero. No como un arma para oprimir, como lo usaban ellos, sino como una herramienta. Una herramienta para construir una lección. No regresé a casa. Conduje hasta un pequeño café en el centro, uno de esos de toda la vida, donde el dueño todavía te llama por tu nombre y el café es fuerte y honesto. Necesitaba un lugar tranquilo para mover la siguiente pieza de mi tablero. Mientras sorbía mi café negro, busqué otro número en mi vieja agenda de contactos. No era un número que marcara a menudo. Ricardo Fuentes. Ricardo era un pez gordo en la ciudad. Dueño de constructoras, restaurantes y, sí, del grupo de concesionarias de lujo al que pertenecía, Alta Gama Motors. No éramos amigos íntimos, pero nos conocíamos del mundo de los negocios de antes, de cuando los tratos se cerraban con un apretón de manos. Éramos de la misma generación. Hombres que habían construido sus empresas con sudor, no con PowerPoints. Sonó 3 veces antes de que contestara con su vozarrón de siempre. Bueno, Ricardo, habla Mateo Vargas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude casi oírlo tratando de ubicar mi nombre en su memoria. Mateo, carajo, qué milagro. Dijo finalmente, su tono cambiando a uno de respeto. Años sin saber de ti. Creí que te habías retirado a pescar a la playa. ¿En qué te puedo servir? Voy a ser directo, Ricardo. La vida es muy corta para andarse con rodeos, le dije. Estoy interesado en hacer una compra grande en tu agencia de Andares. Una compra, de flotilla. Otro silencio. Esta vez, uno cargado de interés. La palabra, flotilla, en una agencia de lujo significa una comisión millonaria. ¿Hablas en serio, Mateo? ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande para que valga la pena tu tiempo y el mío, respondí, manteniendo el misterio. Pero tengo un par de condiciones muy específicas. Tú dirás, para ti, lo que pidas. Necesito que la operación se concrete mañana mismo por la mañana. Y exijo que tu director regional y el gerente de la agencia estén presentes. Es una inversión considerable y quiero el máximo nivel de atención. Hecho, dijo Ricardo sin dudar. Estarán ahí esperándote como a un rey. Una última cosa, Ricardo. Y esto es lo más importante, añadí con voz grave. No les digas mi nombre. Bajo ninguna circunstancia. Solo diles que se preparen para recibir al cliente más importante que tendrán en todo el año. Quiero ver de qué está hecho tu equipo cuando la presión está al máximo. Ricardo soltó una carcajada. Entiendo. Te gusta jugar duro. Me parece perfecto, Mateo. La mesa está servida. Mis muchachos no te van a decepcionar. Eso espero, Ricardo. Eso espero. Colgué el teléfono. La segunda pieza estaba en su lugar. La carnada estaba en el agua. Sabía exactamente lo que pasaría. Ricardo, oliendo el negocio de su vida, llamaría de inmediato a su director. El director, aterrorizado y emocionado, llamaría al gerente de la agencia. La noticia bajaría por la cadena de mando como un rayo. Un cliente anónimo y multimillonario llegaría al día siguiente, y sus empleos dependían de cerrar esa venta. El pánico y la codicia harían el resto del trabajo por mí. Terminé mi café. Ya no era el viejo humillado. Era el cazador. Y la trampa estaba perfectamente montada. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Dormí con la paz de un hombre que sabe que al día siguiente, la justicia no sería ni ciega ni silenciosa. Sería ruidosa, brillante y tendría el rugido de 30 motores de lujo encendiéndose al mismo tiempo. A la mañana siguiente,
Me levanté a mi hora de siempre, antes de que saliera el sol. En mi casa reinaba el silencio, un silencio de paz. No sentía nervios ni ansiedad. Sentía el pulso firme de un hombre que está a punto de hacer lo correcto. Mientras me preparaba un café cargado, no podía dejar de imaginar la escena que, a esa misma hora, debía estar desarrollándose en Alta Gama Motors. Mi llamada a Ricardo Fuentes había sido como tirar una piedra en un estanque en calma. A esa hora de la mañana, las ondas ya se habrían convertido en un tsunami. Me imaginaba al gerente, un hombre de traje impecable y perpetua cara de preocupación, llegando a la agencia una hora antes que de costumbre. Habría recibido la llamada del director regional a las 6 de la mañana, sacándolo de la cama con un grito. Un cliente misterioso, multimillonario, anónimo, la venta del año. El dueño está observando. No podemos fallar. Me imaginaba la reunión de emergencia con su equipo de vendedores. Su voz, normalmente llena de una arrogancia tranquila, ahora sería una mezcla de pánico y amenaza. Quiero este lugar tan limpio que se pueda comer en el suelo. Quiero sus mejores trajes. Quiero sus sonrisas más falsas y convincentes. Y no quiero un solo error. ¿Entendido? Y en medio de ese torbellino de pánico, me imaginaba a Mauricio. Él no estaría asustado. Estaría emocionado, pavoneándose frente a sus colegas, inflando el pecho. Lo oía casi con claridad, hablando con su confianza de plástico. Tranquilos, novatos. Déjenmelo a mí. Este tipo de clientes son mi especialidad. Ayer mismo me quité de encima a un viejito que solo vino a estorbar y a ensuciar los autos con sus manos grasientas. Tengo olfato para distinguir el dinero de verdad. Ah, la ironía. Era casi poético. El gerente, con los nervios destrozados, seguramente le habría gritado. Cállate la boca, Mauricio. Hoy no hay margen para tus estupideces. La próxima persona que entre por esa puerta, así venga descalzo y pidiendo limosna, la van a tratar como si fuera el rey de España. Quedó claro, así que ahí estaban, esperando. El director regional, un hombre con cara de pocos amigos, habría llegado para supervisar todo, paseándose por la sala como un león enjaulado, revisando que no hubiera ni una mota de polvo sobre los capós de los autos. Cada vez que la puerta de cristal se abría, todos los vendedores se ponían de pie de un salto, con la sonrisa ensayada. Pero solo entraba el repartidor de la paquetería, o una señora preguntando por el baño. Con cada falsa alarma, la tensión en el aire se haría más y más densa. La codicia luchando contra el pánico en sus estómagos. La oportunidad de sus vidas pendiendo de un hilo. Terminé mi café. Me puse la misma ropa del día anterior. Mis botas de trabajo, mi camisa limpia, mis pantalones gastados. No era un disfraz, era mi uniforme. El uniforme de un hombre que sabe que el valor no se viste, se demuestra. Salí de casa y me subí a mi vieja y fiel camioneta. Su motor arrancó al primer intento, con un ronroneo familiar y honesto. Puse el vehículo en marcha y conduje lentamente hacia la zona más rica de la ciudad. Ellos estaban esperando a un rey con corona de oro. No sabían que lo que estaba a punto de llegar por esa puerta era un juez con las manos manchadas de grasa. Estacioné mi camioneta en el mismo lugar de ayer. El mismo burro de carga entre los mismos caballos de carrera. Pero hoy, el burro sabía que, en cualquier momento, podía convertirse en el dueño de todo el establo. Caminé hacia la puerta de cristal con la misma calma del día anterior. A través del vidrio, podía verlos a todos. Estaban tiesos, como soldados en formación, con las sonrisas congeladas en sus rostros. Esperando a su salvador anónimo y millonario. La puerta automática se abrió con un siseo, y yo entré. En ese instante, todas las sonrisas se derritieron. Las miradas de anticipación se convirtieron en una ola de pura y absoluta decepción. Vi confusión, vi irritación. Era solo yo, el viejo, el estorbo del día anterior. Vi a Mauricio. Estaba en primera fila, listo para impresionar. Al verme, su rostro se descompuso. Puso los ojos en blanco y le susurró algo a su colega. Seguramente algo como, no puedo creer que este viejo ridículo haya vuelto. Hizo un gesto con la cabeza, como si fuera a llamar a seguridad para echarme. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, dos hombres trajeados se lanzaron hacia mí como si su vida dependiera de ello. Eran el gerente de la agencia y el director regional. Tenían el pánico pintado en la cara. No sabían quién era yo, pero su jefe, Ricardo Fuentes, les había ordenado tratar al próximo cliente que entrara por la puerta como a un dios. Y yo era el próximo. Señor, bienvenido a Alta Gama Motors, exclamó el gerente, forzando la sonrisa más grande y desesperada que había visto en mi vida. Estábamos
esperándolo. Es un honor tenerlo con nosotros. ¿En qué podemos servirle? Mauricio se quedó petrificado a media sala. Su cerebro no podía procesar la escena. El viejo al que había humillado estaba siendo recibido como un emperador por sus jefes. No les respondí, no les di la mano. Los pasé de largo, como si no existieran, y caminé lentamente hacia el centro de la inmensa sala. Me tomé mi tiempo. El silencio era total. Podía sentir el sudor frío de sus frentes desde donde estaba parado. Miré cada auto, uno por uno, dejando que la tensión creciera hasta que fuera casi insoportable. Finalmente, me detuve. El espectáculo había comenzado. Levanté un dedo, muy lentamente, y señalé el deportivo plateado, el origen de toda la humillación del día anterior. Quiero este, dije, con la voz clara y firme, rompiendo el silencio. El gerente casi se desmaya del alivio. Excelente, magnífica elección, señor. Mauricio, por favor, atienda al... No lo dejé terminar. Y quiero ese, dije, señalando a un enorme sedán negro. ¿Y ese de allá? Apunté a un convertible rojo fuego. Y aquel de la esquina también. Seguí caminando, con los dos directivos siguiéndome como perritos falderos. Yo señalaba, y ellos asentían frenéticamente. La cara del gerente pasó del alivio a la confusión, y de la confusión a un asombro absoluto. Cuando terminé de dar la vuelta completa a la sala, me paré de nuevo en el centro y los miré a todos. El equipo completo de vendedores nos observaba con la boca abierta. Para que quede claro, dije, mi voz retumbando en el silencio sepulcral. No estoy eligiendo uno, los quiero todos. Ahora mismo, si antes había silencio, ahora había un vacío. El universo pareció detenerse. El director regional parpadeó repetidamente, como si le hubieran echado agua en la cara. El gerente abrió la boca, pero no le salieron palabras. Entonces, giré mi cabeza y mis ojos se clavaron en los de Mauricio. Estaba pálido como el papel, temblando visiblemente. Y di el jaque mate. Hay una condición más para cerrar el trato, le dije al gerente, sin dejar de mirar a Mauricio. Quiero que este joven, dije, señalando a Mauricio con el dedo, el señor Mauricio, se encargue personalmente de todo el papeleo. De cada uno de los autos. Y por supuesto, sin un solo peso de comisión. Considérenlo una bonificación por el excelente y personalizado servicio al cliente que me brindó ayer. El gerente, balbuceando, solo pudo asentir. Sí, por supuesto, señor, como usted ordene. Disculpe, ¿a nombre de quién preparamos los documentos? Fue la pregunta que todos estaban esperando. Vargas, respondí. Mateo Vargas, de Refacciones y Talleres Vargas. El color desapareció del rostro del director regional. El nombre de mi empresa era una leyenda en el mundo automotriz de todo el país. El gigante dormido que todos respetaban. El fantasma que acababan de insultar. Habían humillado a la persona equivocada. Y apenas estaban comenzando a entender la magnitud de su error. El nombre, Vargas, cayó en medio de la sala con el peso de un yunque. No era un nombre ostentoso, pero en el mundo de los motores, en Jalisco, era el nombre de un rey. El rey que ellos habían confundido con un mendigo. Vi el reconocimiento en los ojos del director regional primero. Se puso pálido y rígido, como si le hubiera caído un rayo. Luego miró al gerente de la agencia, y el pánico pasó de uno a otro como una descarga eléctrica. Finalmente, todas las miradas cayeron sobre un solo punto. Sobre un solo hombre, Mauricio. Él no estaba pálido, estaba transparente. Parecía que toda la sangre había abandonado su cuerpo. Sus colegas, los mismos que se habían reído con él 24 horas antes, ahora se apartaban de él lentamente, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Lo dejaron solo en el centro de la sala. Él era el clavo que sobresalía, y el martillo más grande que había visto en su vida estaba a punto de caer. El gerente, con una furia helada en los ojos, se acercó a él. No para consolarlo. Lo tomó del brazo con una fuerza que me sorprendió y le siseó algo al oído que no pude escuchar, pero que hizo que Mauricio se encogiera. Luego, prácticamente lo arrastró hasta un escritorio vacío y le arrojó encima una pila de documentos que habría asustado a un batallón de abogados. A trabajar, le ordenó con los dientes apretados. Y más te vale no cometer ni un solo error. Yo no dije nada más. Me ofrecieron la silla más cómoda de la oficina del gerente, con vista a toda la sala. Acepté. Me trajeron un café, esta vez en una taza de porcelana fina que probablemente estaba reservada para el señor Fuentes. Lo acepté también, y desde mi trono improvisado, me dediqué a observar la función. Durante las siguientes 4 horas,
vi a un joven arrogante desmoronarse pieza por pieza. Vi sus manos, esas manos suaves y cuidadas que nunca habían conocido el trabajo duro, temblar mientras intentaba llenar los contratos complicadísimos de 27 vehículos de lujo. Lo vi correr de un lado a otro, de la impresora a los archivos, buscando números de serie, verificando especificaciones, sudando a través de su camisa de seda de diseñador. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una desesperación pura y patética. Cada vez que terminaba de llenar los papeles de un auto, tenía que cumplir con el ritual de su humillación. Tenía que levantarse, caminar por toda la sala bajo la mirada de sus jefes y colegas, y acercarse a mí, con la cabeza gacha, para que yo estampara mi firma. Yo me tomaba mi tiempo. Leía cada cláusula con una calma exasperante. A veces, cuando lo veía a punto de colapsar, fingía que no veía bien. Disculpe, muchacho, le decía, ajustándome unos lentes imaginarios. Esta letra es muy pequeña para un viejo como yo. ¿Sería tan amable de leerme este párrafo en voz alta, por favor? El que habla de las penalizaciones. Y él, con la voz quebrada por la humillación, tenía que leerme los términos legales de su propia sentencia. Después del contrato número 15, no pudo más. Se detuvo frente a mi escritorio, con los papeles del siguiente auto en la mano, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Señor Vargas, balbuceó, su voz apenas un susurro. Yo de verdad, quiero pedirle una disculpa por... Levanté una mano para detenerlo. Muy lentamente, no dije una sola palabra. Solo lo miré. Dejé que mi silencio llenara el espacio entre nosotros. Dejé que se ahogara en él. Dejé que el peso de su arrogancia, de su clasismo, de su risa cruel del día anterior, lo aplastara por completo, aquí y ahora, frente a todos. Él entendió el mensaje. No habría perdón fácil. Bajó la mirada, completamente derrotado. Dejó el siguiente fajo de contratos en mi escritorio y se retiró sin decir nada más. La lección aún no había terminado. Todavía quedaban 12 autos más. La cosecha del arrepentimiento iba a ser larga. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para verla hasta el final. El sol de la tarde ya entraba en ángulos dorados por los inmensos ventanales de la agencia cuando Mauricio, exhausto, pálido y con los hombros completamente caídos, me entregó la última carpeta con el último contrato. Su firma, en la parte de abajo, era un garabato tembloroso, el testamento de su total y absoluta derrota. Revisé el documento final, estampé mi nombre con mi vieja pluma fuente, y cerré la carpeta. El sonido del cartón contra la mesa fue seco, definitivo, como el de un juez al dar el martillazo final. El negocio estaba hecho, la faena había terminado. Me levanté lentamente de mi silla. Todo el personal de la agencia, que había estado observando el drama en un silencio casi fúnebre durante horas, se quedó inmóvil. El director regional y el gerente me miraban como si fuera a pronunciar una sentencia de muerte. Mauricio, habiendo cumplido su tarea, intentó escabullirse, desaparecer entre las sombras de los autos millonarios que ahora eran míos. Mauricio, espera, le dije. Mi voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo afilado. Cada cabeza en la sala se giró hacia él. Se congeló en el sitio, dándome la espalda, sin atreverse a mirarme. Me acerqué a él con el mismo paso lento con el que había entrado. Me paré a su lado. Él seguía mirando al suelo de mármol, como si fuera lo más interesante del mundo. Mírame, le ordené, todavía con calma. Con un esfuerzo visible, que le tomó varios segundos, levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y burla, estaban ahora rojos, hinchados y completamente vacíos. Extendí mis manos y las puse justo frente a sus ojos, con las palmas hacia arriba. Míralas bien, le dije. Están viejas, ¿verdad? Manchadas de grasa que nunca se irá. Llenas de cicatrices y callos. ¿No son las manos de un hombre rico, o sí? Él no pudo responder, solo negó con la cabeza. Con estas manos, continué, a tu edad, yo estaba cambiando llantas en un taller de lámina bajo un sol infernal. Dormía 4 horas al día. Comía lo que podía, pero cada cliente que entraba por mi puerta, así viniera en una bicicleta oxidada, era tratado con el mismo respeto. Porque mi abuelo me enseñó algo que a ti, claramente, se te olvidó. Un negocio no se construye con ventas, se construye con confianza. Bajé las manos. Estas manos construyeron algo real. Un negocio desde cero, una familia, una vida. Te aseguro, muchacho, que estas manos valen más que todos los autos que hay en esta sala juntos. Ahora mírame a los ojos y dime. Tú, con tus zapatos brillantes,
tu traje caro y tus palabras vacías. ¿Qué has construido tú? Se quedó en silencio, roto. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Te voy a dar un último consejo, y este es gratis. Vale más que toda la comisión que perdiste hoy. El valor de un hombre no está en el traje que viste. No está en el reloj que lleva, ni en el auto que maneja. El verdadero valor de un hombre está en el respeto que ofrece a los demás, sin importar cómo se vean o de dónde vengan. Tú me miraste y viste a un viejo. Viste ropa barata. Viste un blanco fácil para tu burla. No viste a un cliente. No viste a una persona. Y ese, Mauricio, fue tu error más caro. Hoy aprendiste de la manera más dura que el respeto no tiene precio. Pero la falta de él, muchacho. La falta de él te puede costar una fortuna. Dicho esto, me di la vuelta. Dejé a Mauricio llorando en silencio en medio de la sala. Dejé al gerente y al director sin saber qué decir. Mientras caminaba hacia la salida, le dije al gerente sin siquiera mirarlo. Preparen los autos. Mi gente vendrá a recogerlos mañana por la mañana. Y sin mirar atrás, salí de ese palacio de cristal y volví al mundo real. La lección había sido entregada. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que el otoño llegó a Guadalajara, pintando los árboles de ocres y dorados. 3 meses en los que el eco de lo que pasó en esa agencia de autos se convirtió en una especie de leyenda urbana en el mundo de los negocios de la ciudad. Nunca volví a pisar Alta Gama Motors. No tenía por qué, pero las noticias, como el agua, siempre encuentran su camino. Me enteré por el propio Ricardo Fuentes, quien me llamó una semana después para ofrecerme una disculpa profunda y personal, que el director regional había sido reasignado a una oficina en la ciudad fronteriza más remota que pudo encontrar. El gerente había renunciado al día siguiente. ¿Y Mauricio? A Mauricio lo despidieron esa misma tarde, antes de que yo llegara a casa. Un viejo amigo me contó que, hace poco, lo vio trabajando en un lote de autos seminuevos en las afueras de la ciudad. Dijo que parecía diferente, más callado, más serio, más humilde. Espero, sinceramente, que la lección le haya servido de algo para el resto de su vida. Ricardo me aseguró que implementó un nuevo programa de capacitación en toda su red de concesionarias, un programa basado en una sola regla que ahora estaba enmarcada y colgada en la pared de cada una de sus agencias. Aquí no medimos tu cartera. Medimos tu carácter, pero la verdadera conclusión de esta historia, el verdadero final, no ocurrió en esa agencia, sino en el auditorio de una universidad. El día de la graduación de mi nieto, Diego. Cuando lo vi cruzar el escenario para recibir su título de ingeniero, con los ojos brillantes de orgullo, sentí una emoción que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría comprar. Afuera, en el estacionamiento, lo estaba esperando su regalo. No era el convertible rojo ni el más llamativo de todos. Era el plateado, la pieza de ingeniería perfecta que él siempre había admirado. El auto que había sido el origen de toda esta historia. Le entregué las llaves. Su cara de asombro fue mi verdadera recompensa. Abuelo, es demasiado, me dijo, sin palabras. No, mijo, le respondí, poniendo una mano en su hombro. Es exactamente lo que te has ganado con tu esfuerzo. Pero este auto viene con una historia. Y es importante que la escuches. Mientras el sol de la tarde caía, le conté todo lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, con mucha atención. Cuando terminé, no dijo nada sobre los autos ni sobre el dinero. Solo me dio un abrazo, uno de esos abrazos fuertes que reinician el alma, y me dijo, estoy tan orgulloso de ser tu nieto, abuelo. Hoy, he vuelto a la paz de mi taller, pero ya no estoy solo. 2 veces por semana, el taller se convierte en una escuela. Doy clases gratuitas de mecánica a jóvenes del barrio que quieren aprender un oficio digno. Les enseño a reparar motores, sí, pero entre lección y lección, les hablo del respeto, de la dignidad y del valor del trabajo duro. ¿Y qué pasó con los otros 26 autos? Los vendí discretamente durante las siguientes semanas. Con cada centavo de ese dinero, creé un fondo de becas para estudiantes de ingeniería de familias humildes. Porque el dinero, como un buen motor, no sirve de nada si está parado. Tiene que moverse, tiene que generar potencia, tiene que ayudar a otros a llegar a su destino. Yo me quedé solo con mi vieja camioneta. Me sigue llevando a todos los lugares que necesito ir. Es todo lo que realmente necesito. Mi historia es solo una entre millones. Es la prueba de que el verdadero valor de las personas no se ve a simple vista. A menudo se esconde en las manos callosas de un agricultor, en la sabiduría silenciosa de una abuela, o en el corazón de cualquiera que es juzgado antes de ser conocido. Así que la próxima vez que veas a alguien y creas saber toda su historia solo por su apariencia,
detente un segundo y recuerda la mía. Porque las personas más grandes y valiosas del mundo son, a menudo, aquellas que han dominado el difícil arte de parecer pequeñas. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y nunca, nunca dejes de luchar por el respeto que mereces. Gracias por acompañarme en este recuerdo.